Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, y bendiga, Dios mío, cada persona que nos está sintonizando a través de radiobes.org. Dios bendiga a cada hermano que nos escucha a través de la pantalla y de esta fabulosa emisora a través de la internet. Un saludo muy especial a mi amada esposa y a mi hija, mi esposa que está en la Universidad de Puerto Rico, y a mi hija Patricia Soar, que se encuentra estudiando, y especialmente a la iglesia Voz que clama, voz del Espíritu Santo, y en mi iglesia amada también, la iglesia cristiana Cristo Redentor. Amén. Estaremos, ¿verdad?, hoy predicando y vamos a hacer la oración para que Dios conteste primeramente antes de empezar el mensaje. Dios conteste tus oraciones y tus peticiones. Es bien importante, hermano, que si me estás sintonizando y puedes tener la oportunidad de comunicarte con una persona y comentarle que ha empezado el programa, y esa persona, pues gloria sea el nombre del Señor, puede sintonizarnos, y también para su vida es de mucha bendición. Hay muchas personas que están pasando muchas necesidades, muchas problemáticas, y necesitan a veces una palabra poderosa. No necesita a veces, nosotros necesitamos siempre una palabra poderosa. Así que te invito a que tú te comuniques con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar lejano, en donde están los Estados Unidos o en México, en cualquier país, o en la República Dominicana, en nuestra República Hermana. Comuníquese con ellos y que sintonicen esta preciosa emisora. Padre amado, Padre bueno, mira, Dios mío, todas esas vidas que nos están escuchando a través de tu emisora, radiobes.org. Te pido, Dios, que tú les ministres bien fuertemente a sus vidas, que ellos están anhelando que tú les hables y les ministres. Están anhelando una palabra de ti y están esperando confirmaciones de muchas de sus peticiones. Te pido que en el día de hoy tú contestes esas peticiones. Mira a esa persona que están pasando por el transcurso durante esta semana de noticias negativas o de noticias trágicas para su vida. Esa persona que han sido diagnosticadas con cualquier tipo de enfermedad. Te pido, Señor, que tú eres el Dios de los milagros y que hagas milagros en este día de hoy para que esas personas sean sanadas en tu nombre, Padre mío. Dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos curados, Padre mío. Y si tu palabra también dice que si dos o más se pusieran de acuerdo a algo aquí en esta tierra, tú lo harías. Y yo lo creo, Señor. Yo me pongo de acuerdo con esas personas que se están orando por un milagro poderoso. La palabra de Dios se encuentra, hermano, en Primera de Timoteo 4:14. Y el tema de hoy es no te descuides. Amén. Usted van a ver que los teléfonos para comunicarse con nosotros es el 420-1117. Usted puede llamar y dejar texto para así hacer la oración por ti y por un amigo. Si tú tienes un amigo, llévele en oración, pida por él y yo sé que Dios hará milagros. También el 648-8126, 648-8126. En el 420 me puede llamar y en el 648-8126 me puede testear. Me tiene un texto y entonces llamar o testear en ese y será milagro. Ven los teléfonos, uno de ese nombre que están puestos en pantalla y serán de mucha bendición. Timoteo 1, 1 Timoteo 4:14 dice: no descuide el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de un presbítero. Repito, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la imposición de mano, ¿verdad? Perdón, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con imposición de mano de un presbítero. Cuando miramos la palabra descuidar, viene de la palabra cuidar, ¿verdad? Es el antónimo de cuidar. Y si miramos cuál es la responsabilidad de esa palabra de cuidar, es proteger o guardar algo que se nos delegó o algo que nosotros tenemos. Ahora mismo yo tengo una bebé, yo tengo una niña que va para 15 años ahora en diciembre 25. Eso fue un regalo que Dios me dio, pero el regalo es mío. Pero yo cuido de esa niña y siempre estoy pendiente de esa bebé. Y tenemos nuestra familia que tenemos que estar cuidando, nuestra familia, protegiéndonos, asegurando por las noches las puertas, mirando, ¿verdad?, nuestros alrededores, cerrando los carros, porque cuidamos nuestra pertenencia. Pero no solamente nuestra pertenencia. A veces hay unas amas de casa que a veces se ponen a hacer, y nosotros, yo lo he hecho, nos hemos puesto a querer tomar una tacita de café. Y qué rico el café con batidito, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Y con canela.
Entonces, anhelamos, tenemos un antojito de tomar café. Y ponemos prendemos la estufa, ponemos la ollita y ponemos la leche a calentar ahí. Pero mientras tenemos el anhelo de tomar café, también tenemos nuestra mente cargada de tantas situaciones y empezamos a trabajar ciertas áreas, ciertas cositas. Y arriba te puede caer algo. Gloria sea el nombre del Señor. Y trabajamos ciertas cositas. Mira para el techo. Gloria sea el nombre del Señor. Ciertas cositas. Y cuando empezamos a trabajar ciertas cositas, descuidamos lo que estamos haciendo. Tenemos el anhelo de tomar un buen cafecito y ponemos la leche en la estufa a hervir. La dejamos ahí un ratito y muchas personas se van para el cuarto porque ya saben el tiempo en que puede estar el café y ya tienen el conocimiento de eso. Se va en el cuarto, su mente está mirando hacia el café, pero su mente también está mirando algo que estás haciendo. De momento te envolviste y se te olvidó la noción del tiempo. Y a veces nos olvidamos la noción de nuestro tiempo, ¿verdad? De lo que estamos haciendo y nos volvemos a lo mejor recogiendo una habitación, recogiendo una gaveta. No a entender que la gaveta me iba a tomar recogerla 5 minutos o menos de 5 minutos, 1 minuto o 30 segundos y nos envolvemos y estamos 2 minutos ahí recogiendo la estufa, el cuarto, y de momento nos acordamos diante el café que yo dejé, la leche que yo dejé hirviendo. Cuando regresa a la cocina, lo que ve es un santo reguero. Y ve la olla desbordada de leche completa por toda la estufa y te da un coraje pentecostal de madre, hermano. Te enoja. Ya no puedes hacer lo que estabas haciendo en tu habitación, ni ya puedes hacer lo que estabas queriendo hacer, que era tomarte un café y sentarte tranquilo a tomártelo y saboreártelo. Ya tienes hasta coraje y está molesto porque descuidaste la leche que tú querías tomar. Podías detenerte un espacio para cuidar lo que tú querías, pero como tenía tantos ajoros, pues te fuiste para la habitación y descuidaste sin querer la leche. A veces decimos sin querer, pero casi todo descuido es queriendo. Puede ser que se nos olvide. Entonces, si sabemos que tenemos agua en la estufa, pues tenemos que estar pendientes a eso. No podemos, a veces no podemos hacer dos cosas porque a veces se nos van a olvidar. La palabra es así. Aquí en Timoteo hay un consejo precioso. Dice, no descuide el don que fue puesto por profecía mediante imposición de mano por medio de un presbítero. Cuando la iglesia, los talentos se reparten, las bendiciones, lo que se llama el pastorado, el evangelismo, el maestro, el presidente de ancianos, el presidente de diácono, presidente del joven, presidente de los caballeros. Pues muchas de las personas dicen que esas posiciones son pastorales y puestas por el hombre. Y yo te voy a decir que a veces en esa función estamos equivocados. Todo lo planeado dentro de un templo debe ser planeado primero por Dios antes del hombre tomar decisiones. Cuando yo tomo una decisión eclesiástica, yo tengo que estar seguro que fue Dios que la tomó porque yo estoy manejando los negocios de mi padre, o sea, no son mis negocios. Yo me puse a cargo de un templo, de una iglesia, pero la iglesia es de él, pero yo la pastoreo aquí en la tierra, pero según sus órdenes. La Biblia nos relata en Primera de Samuel, capítulo 15, que Dios tenía un propósito con un hombre llamado Samuel. Samuel era un hombre, gloria sea el nombre del Señor, con un llamado poderoso. Y tenía unas cualidades magníficas para ser un gran líder, porque así Dios lo quería. Dentro de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, de nuestro ser, a veces no tenemos cualidades, pero Dios hace de las que no tenemos, Dios nos hace capaces, alabado sea el nombre del Señor, con las cualidades de Él. Porque la palabra dice que Dios cogió los vidrios menospreciados. ¿Sabe? Lo que no servía, Dios lo empieza a dar un orden, de dar una bendición. A veces creemos que no tenemos el talento, pues amén, no lo tenemos. Pero cuando venimos a Cristo, tú tienes que comprender que cuando tú vienes al Señor, nueva criatura tú eres. Dice la palabra que Nicodemo quería saber cómo él podía llegar al reino de los cielos. Y Dios le dijo a Nicodemo, para tú entrar al reino de los cielos, usted tiene que nacer de nuevo. Dice que las cosas viejas han de pasar y aquí Jesús las hace todas nuevas.
Con esto te quiero decir que tus capacidades que no tienes y llegaste a una iglesia sin capacidades, amén, yo te puedo comprender que tú no tengas las capacidades, que tú no seas un hombre que no sepas hablar bien, que sea una mujer que no tenga a lo mejor un intelecto grande, pero a que tú vengas al Señor Jesús, Dios hace todas las cosas nuevas y Dios crea en ti una persona que no sirve, una persona de bendición. La semana pasada estuvimos hablando de la mujer samaritana, una mujer que no tenía cualidades de llevar una palabra poderosa, una mujer seca, una mujer que no tenía agua para dar a beber a la gente, pero cuando se encuentra a Jesús en su corazón, en su camino, y cuando nos encontramos a Dios en nuestro camino, hay una transformación, hay una bendición poderosa, y esa mujer al encuentro de Jesús dejó su cántaro carnal y se fue a dar lo que ella tenía, que era una potencia de Dios a los samaritanos que estaban divididos con judíos. Y mira, si esa mujer tenía autoridad hablando, que empezó a hablarle a los samaritanos que no se llevaban con los judíos, y empezó a hablarle de un judío maravilloso, y empezó a creerle a esa gente, empezar a bregar con el rencor de sus corazones, empezó a bregar con la ira de los samaritanos para que empezaran a creer en un judío maravilloso que se llamaba Cristo. No era fácil predicar a los samaritanos, no era fácil hablarles de Cristo, porque le tenía que hablar de un adversario, tenía que hablarle que entre los samaritanos y los judíos no había, ¿sabe? No había un acuerdo, pero cuando empezó a conocer que Cristo venía de ahí, a ella no le importó de dónde nacía, de dónde procedía el Señor, ella lo que sabía era que ese hombre le había dado un río bien grande en su corazón para darle vida y vida en abundancia, y tenía agua y le daba a los samaritanos, le daba muchas bendiciones. Mire bien, eso es cuando no tenemos las capacidades para llegar a los caminos del Señor. Moisés no tenía las capacidades. Moisés era un hombre, aunque se crió a la falda del faraón y tenía mucho intelecto del faraón y reconoció también que era del parte del pueblo de Israel. Moisés, cuando Dios lo llama, Dios empezó a llamar a un hombre que era un asesino. Cuando Moisés tiene el llamado con Dios y Dios lo llama de medio de la zarza, Moisés era un hombre prófugo, asesino y torpe en el hablar. Lo más posible gago, no tiene una fluidez vocal bien sólida. Pero yo no estaba mirando esas cualidades de este hombre. Yo estaba mirando las cualidades que él iba a engendrar en este hombre. Porque la palabra dice que Dios te escogió a ti para manifestar su poder y su gloria. Tú tienes que comprender eso. Tú tienes que comprender que cuando Dios te acerca a ti, las cualidades tuyas, aunque sean buenas, aunque sean malas, son cualidades, amén, que te servirán. Pero las cualidades poderosas son las que Dios da desde el cielo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo quiero que usted vaya conmigo al Primera de Samuel. Hay un llamado que Primera de Samuel capítulo 15, dice la palabra, gloria sea el nombre del Señor, capítulo 15 verso 1, dice: pues Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, pues ahora está atento a la palabra de Jehová. Oiga bien eso. Yo quiero que tú vayas conmigo y con calma. Primera de Samuel capítulo 15 verso 1. Después dijo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice la palabra, después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Cuando Dios hace un llamado a una persona, lo primero que pide es tu atención. Tú estás atento a la poderosa palabra que yo te voy a decir. ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo tenemos un conocimiento, tenemos una mente amplia y tenemos nuestros propios pensamientos. Y cuando venimos a los pies del Señor, queremos hacer, aleluya, lo que a veces nos da la gana o lo que pensamos. Y tenemos que pensar que ya yo no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú tienes que dejar morir el viejo hombre y uno nuevo está ido. Pero cuando Dios llama a esta persona, lo que esta persona no sabía, que Dios había puesto la mirada en él como Dios la puso en ti, hermano que me escucha.
Primero, cuando Dios llama a este joven, mira lo que dice en Samuel, 1 de Samuel 9, dice 1, dice, gloria sea el nombre del Señor. Había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, cual se llamaba Isi, hijo de Adiel, hijo de Serob, hijo de Becorat, hijo de Alfad, hijos de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De los hombros hacia arriba sobresaltaba a cualquiera del pueblo. Cuando cuando Saúl, aleluya, llega a los pies del profeta Samuel, no sabía Saúl que ya estaba en una conversación celestial, que estaba en la boca, gloria sea el nombre del Señor de Dios. Y cuando tú llegas a la iglesia, cree, alabado sea el nombre del Señor, que tú llegaste por casualidad. Y tú no sabes, alabado sea el nombre del Señor, que Dios te llevó a ese lugar porque Dios quiere hacer algo contigo. A lo mejor tú no comprendes que hay un llamado primero celestial en el hombre para que tú atravesares por ciertas circunstancias y llegases a un templo o llegases a verme en este día escuchando palabra poderosa. El primero, para llamar Dios a Saúl, primero hizo que se le perdiera una novilla a su papá, un animal. Y el papá lo anda buscando y manda a su hijo a buscarlo. Esa perdida, ¿verdad?, que tiene ese animal, tiene un propósito: llevar a Saúl al profeta. Y Dios quería llevarlo dentro de la iglesia para hablarle. A veces tenemos situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que nos damos por perdidos y estamos pasando situaciones adversas y nos damos por perdidos. Pero cuando Dios entonces viene en el asunto, Dios en tu prueba, en tu situación, te está llevando poco a poco dentro a escuchar palabra del Señor. Anda buscando otra cosa con tu mente enfocada en otra y ya hay unas conversaciones celestiales, porque Dios tiene un propósito hermoso en tu vida y para un ministerio poderoso celestial. A lo mejor tú desconoces lo que Dios te puso en tu mano y lo estás descuidando, no lo estás cuidando de la manera. A lo mejor tú desconoces para qué yo voy a una iglesia, pastor. ¿Por qué me invita a mi amigo para una iglesia? Es que Dios te está llamando a hacer algo poderoso contigo. La Biblia dice que le dijo en Primera de Corintios, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor, perdón, en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1, dice: después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey. ¿Sabe? Dios habló conmigo de ti. Dios habló conmigo de cómo tú eras. Dios entró a mi habitación, me hizo levantar y hablar contigo. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Samuel dice también, en un verso dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Salvará a mi pueblo por cuanto el clamor ha llegado hasta mí. El clamor del pueblo el pueblo necesitaba, quería un cambio. No era el cambio que Dios quería, pero Dios contesta aún así las peticiones. Y el pueblo estaba pidiendo un rey. Entonces Dios empezó a buscar entre los hombres a un hombre que pudiera hacer el trabajo que Jehová hacía. Y empezó a ver a un hombre que sus cualidades eran hermosas, sus cualidades eran en extremo. Primero dice, era un joven hermoso. Cuánta gente con talento que están dentro de los templos de Dios con las cualidades, y Dios lo está llamando, lo está inquietando para ungirlo, para ser de bendición. Aleluya. Y Dios está hablando con Samuel de Saúl, y Saúl todavía no sabía que estaba en la boca de Dios. A veces tú desconoces que está en la boca de Dios tu nombre. A veces tú desconoces que está en la boca de Dios tu posición. A veces tú desconoces que Dios te señaló a hacer grandes cosas, como desconocía este joven. Este joven llegó a la puerta de Samuel y le tocó a las puertas. Y cuando aquel joven llegó, Dios le dijo: ese es el joven de que yo te había hablado. Úngelo y hazlo gobernante, gloria sea el nombre del Señor, y hazlo príncipe del pueblo de Israel. Mira
todo lo que Dios tenía para este joven. Le vio sus cualidades, pero le sumó las cualidades de Dios. Cuando Dios mira tus cualidades, aunque sean buenas, aunque sean negativas, aunque no tengan ni cualidades, pero cuando tú vienes a las manos de Dios y aquí todas las cosas son hechas nuevas, hay una bendición poderosa. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en la visión de lo que Dios quiere hacer para el país. Tú estás en la visión de lo que Dios tiene para la iglesia. La gente llega a la iglesia y no sabe que dentro de cada templo, cada pastor, Dios le encargó una visión. Para aquí la voz del Espíritu Santo, el pastor Lionel y la pastora Wanda tiene una visión cómo dirigir la iglesia. Y en esa visión tu nombre es sonado. En la visión de mi iglesia cristiana Cristo Redentor, yo tengo una visión y cada visión que yo tengo es dada por Dios como el pastor. Y los nombres de algunos hermanos son sonados para ocupar posiciones y darle bendiciones a sus hermanos. Cuando la Biblia a veces desconocemos, porque a veces creemos que esas posiciones son carnales y porque tenemos una propia opinión de nosotros y tomamos decisiones adversas a lo que Dios nos llama. Cuando miramos que Dios llama a este joven empieza a decir, es que yo vengo de la familia de Benjamín, la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Y yo, tras que la tribu mía es la más pequeña del pueblo de Israel, también yo de mi familia soy la más pequeña. Yo no estaba mirando si tú eres grande o si tú eres pequeño. Yo estaba mirando que Dios te iba a hacer grande y te va a hacer poderoso, porque el llamado que Dios te va a hacer, no importa lo pequeño que tú eres, no importa la estatura, si eres grande o pequeño, vas a ser más poderoso en el camino del Señor. Qué bueno es que cuando Dios nos llama, alabado sea el nombre del Señor, y nos restaura y nos bendice. Sabes que a mí yo tenía un llamado poderoso para evangelizar y predicar la palabra y descuidé ese llamado, y al descuidar el llamado puse en peligro mi salvación, puse en peligro la vida espiritual de mi hogar y puse en peligro el matrimonio dentro de mi casa. Ya había sonado en el cielo y marcado con mi nombre en el cielo para un llamado poderoso como lo eres tú. Jonás no sabía que Dios tenía un propósito para Nínive, pero el nombre de Jonás estaba sonando en el cielo y yo me imagino que Dios se reunió y dijo, yo voy a enviar a este profeta para que haga lo que yo le mandé y tengo un plan. Pero como este hombre, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, como muchas personas tenemos un conocimiento propio y pensamos muchas las cosas y a veces hasta pedimos 20 confirmaciones y a veces por nuestro estado de ánimo o personalidad hacemos perder lo que Dios nos dio. Por eso yo te había dicho, gloria sea el nombre del Señor, en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones propias. Porque menospreciamos la palabra poderosa que Dios nos mandó. Porque nos olvidamos que Dios tiene algo poderoso para con nosotros. Porque nos olvidamos que Dios tiene un poderoso llamamiento y es a la manera de Dios, pero a veces queremos hacerla a nuestra manera. Jonás no quería hacer el llamado de Dios, y cuando tú no quieres hacer el llamado de Dios, pone en peligro tu familia, pone en peligro todo lo que te rodea. Y se fue una embarcación, usted conoce la historia de eso, se fue una embarcación y por poquito Dios lo mata en esa embarcación y por poquito mueren los que con él estaban. Tú tienes una familia en tu casa, aún tú siendo joven, aún tú siendo adulto, tú tienes una responsabilidad con Dios enorme. Cuando tú no haces esa responsabilidad, tu territorio lo estás descuidando y lo que tú descuidas, no lo cuidas, el enemigo vino a arrebatarlo. A lo mejor Dios te puso como punta de lanza en tu casa, joven que me escucha, damas que me escucha, para hacer grandes bendiciones para la vida. Tú eres la punta de lanza y te descuidaste, y cuando el enemigo ve que un sitio descuidado, toma posición del lugar y empieza a hacer del hogar tuyo, de tu ministerio, aleluya, empieza a ser destrozo. ¿Sabes algo? Si algo hace el enemigo y algo que no puede hacer es tomar tu corona, porque no se puede poner la corona de un evangelista, porque Dios no lo llamó a evangelizar a él. Él no puede ser ni un pastor de unción, porque Dios te llamó a ser pastor de unción a ti. Él no puede ser un maestro de unción, porque Dios te llamó al maestro de unción. Pero como él no lo puede hacer, él tampoco quiere que tú lo seas.
Y entonces te hace pensar en muchas cosas. Dice la palabra, como la palabra del sembrador. Empiezan los afanes de la vida. Entonces cuando tú te afanas por cualquier situación, o a veces te descuidas por cualquier situación y te duermes en los 3 segundos, viene el diablo, siembra la cizaña. Viene el diablo y los espinos. Viene el enemigo a sembrar y a quitar lo que Dios puso en el corazón. A veces empieza a calentarte con pruebas y situaciones. Y como tú no estás afincado, se seca la poderosa palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios se seque, es que tú te secas. Alabado sea el nombre del Señor. Y muere en ti el propósito de Dios. Qué triste llegar a una iglesia con un llamado celestial de parte de Dios poderoso, y Dios anunciando tu nombre primero en los cielos y después en la iglesia. Samuel llegó, aleluya, a ungir a este varón y le empezó a decir: mira Saúl, yo te tengo que decir algo. Dios te ha puesto como rey cuando nadie todavía había reinado en Israel. Dios le había puesto como primogénito de un reinado. Aunque el primogénito de los reyes es Cristo, pero el humano, aquel hombre, en el cuerpo humano, aquel hombre iba a ser un rey. Iba a ser el primer rey de Israel humanamente puesto por el hombre. Era un hombre llamado no simplemente a ser rey, dice la palabra, a libertarlo de los filisteos, a libertarlo de la opresión, a libertarlo a romper las cadenas que el pueblo de Israel se dejó atar, porque Dios sacó el pueblo de Israel libre de Egipto. Dios no lo sacó atado y no lo llevó a la tierra prometida atada, pero se descuidó, y el enemigo, cuando te descuida, te empieza a amarrar con cadenas, con ataduras, y empieza a robar lo que es tuyo, y él quiere tomarlo. Pero Dios le dijo a Saúl, le dijo a Samuel, lo primero que Samuel le dice: tú tienes que estar hoy atento a la palabra del Señor. Tú sabes lo que está atento. Yo a veces, yo como pastor, a veces yo estoy predicando y yo veo a los hermanos con el celular mandando textos dentro de la iglesia, mandando mensajes dentro de la iglesia. Aquí estoy en la iglesia. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios esté hablando y tú tengas un celular o mirando fotos y estás desaprovechando el tiempo? Solamente 2 horas dentro de la iglesia. A veces suena el teléfono y salen afuera del templo como si fueran médicos o si fueran ginecólogos, estuvieran esperando una mujer que se fuera a parir, atendiendo llamadas del panita: ¿qué pasa, mi socio? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No, también, mira, estoy dentro de la iglesia. Mira, apaga todo lo que te impida esas 2 horas de bendición dentro de un templo, para que tú recibas palabra. Porque Samuel le dijo: tú tienes que estar atento a todo lo que yo te diga, porque cuando tú llegas a la iglesia, tú vienes a ejercer una visión que no es la tuya, una visión que es celestial, un plan que Dios empieza a darte a ti. Dios te llamó con un propósito, no fue por tu propósito, fue por el propósito de Él. El pueblo de Israel clamó a Dios, aleluya, porque en Egipto lo estaban oprimiendo, y lo que Dios tenía planificado para el pueblo no es simplemente sacarlo de allí, llevarlo a ser conquistadores y príncipes. Mientras ellos estaban orando para que Dios rompiera las cadenas, Dios no quería simplemente romper cadenas, sino darle un avivamiento, darle un fuego, una fogata espiritual para su vida. Hay muchas bendiciones dentro de la iglesia para ti. Fuiste llamado como fue llamado Samuel. Tú, lo más posible, fuiste llamado presidente de jóvenes, fuiste llamado presidente de evangelismo, presidente de diácono, o fuiste llamado simplemente un consejero dentro de la iglesia, pero Dios en el cielo te planificó con tu nombre. Aquel hombre, Saúl, dijo: wow, eso es todo para mí. Sí, eso es todo para mí, pero escucha lo que yo te voy a decir. Escucha lo que yo tengo para ti. Y en el verso 15 en adelante de Samuel, Dios le dio una orden a este hombre. Le dijo: tú tienes que ir a destruir a Amalek. Era un pueblo que en el libro de Éxodo, en el libro cuando el pueblo de Israel fue a cruzar y llegar a la tierra prometida, fue el pueblo que se interpuso para que el pueblo no llegase. Fue el pueblo que vio que el pueblo de Israel, dice Deuteronomio, que a veces se encontraba débil su retaguardia, y fue el pueblo que empezó a atacar la debilidad del pueblo de Israel.
Fue el pueblo donde miramos la historia, gloria sea el nombre del Señor, que el pueblo está peleando y viene José, está peleando contra Amalek y Moisés se le cansa la mano, y cuando se le cansa la mano Amalek prevalecía, pero cuando levantaba la mano Moisés, Josué y el pueblo de Israel ganaban la batalla. Y viendo Aarón y Hur que eso pasaba, pusieron a Moisés en la piedra que significa Cristo y le levantaron la mano y estaban ganando la batalla y le ganaron a Amalek en aquel entonces. Entonces en Éxodo, en la Biblia, en Éxodo nos dice, gloria sea el nombre del Señor, 17, nos dice que Dios le dijo a Moisés: escribe en el libro de las memorias, escribe en el libro estas memorias, que Amalek tendrá que ser rasgada, sacada. Yo voy a ser enemigo de Amalek por siempre. Aquel que se interponga en el paso de Dios contigo, alabado sea el nombre, se convierte directamente en enemigo de Dios. Y como el pueblo de Israel iba a cruzar a una tierra prometida y se le metió a Amalek de por medio, Amalek se le olvidó o no sabía que Dios le había dicho a Abraham que el que te maldijere será maldito. Le había dicho a Jacob, aleluya, que el que te maldijere será maldito. Y eso era una promesa del pueblo de Israel. Y Amalek estaba maldiciendo el pueblo, poniéndole peleando contra el pueblo de Israel. Y dice la palabra que cuando peleaba contra el pueblo de Israel, dice Dios que estaba peleando contra el trono de Dios. Mira donde Dios había puesto el trono, mira donde Dios había bajado del cielo a firmar sobre tu casa, sobre tu juventud, sobre tu, alabado sea el nombre del Señor, sobre tu ministerio. Dios está poniendo la visión del trono en ti, amigo que me escucha. Dios está poniendo la visión celestial en ti, en esta tierra. Por eso la palabra me dice que tú eres la sal de la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. La palabra me dice que tú eres la luz del mundo, porque tú viniste a alumbrar. Es más, Dios dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una palabra poderosa. Dios quiere que la gente se fije en ti, aleluya, porque Dios va a manifestar su poder en ti. Dios puede hacer milagros sin usarte. Dios puede hacer señales sin usar el hombre, pero le dio con usarte a ti. Ese es su plan, yo no lo cuestiono. Dios podía libertar al pueblo sin Moisés, pero era el plan de coger el hombre. Dios puede trabajar cualquier iglesia sin un líder de ancianos, sin un líder de diácono, sin ningún liderazgo, pero Dios estableció eso y sonó tu nombre. Así sonó el nombre de Saúl. Y Dios le dijo: mira, este pueblo me prohibió, aleluya, me hizo batalla cuando yo tenía un propósito y una visión para mi pueblo. Y cuando el diablo hace una batalla contra los hijos de Dios, yo voy a sacar al diablo de tu territorio, porque el diablo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. No puede prevalecer las puertas del infierno, aleluya, en iglesia. Dios quiere sacar de ese territorio a tu enemigo, pero eres tú el que lo tienes que hacer. Dios te escoge a ti para que lo haga, y Dios escogió a Saúl para hacerlo. Primero le empieza a dar batalla, y este hombre empieza a crecer dentro de la iglesia y empieza a cuidar lo que Dios le había dado en su ministerio. Dice la palabra que un día escuchó que el pueblo de Israel era perseguido y que iba a la batalla. Y cuando oyó que el pueblo de Dios era perseguido, dice que le entró el poder de la unción y cogió dos animales y los picó en trozos, dos bueyes y los picó en trozos y lo mandó por todo el pueblo de Israel. Y a mandarlo por todo el pueblo de Israel dijo: así haga Dios y así yo haré con aquel que no venga a luchar a favor mía y a favor de Samuel, o sea, a favor de Dios. Yo voy a destrozar sus animales, porque es una responsabilidad de la iglesia. Si tú no es conmigo, es contra mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y que no recoge con Dios rama y te vuelve enemigo de Dios. Y el pueblo comprendió que Dios estaba en el asunto y fueron a batallar y conquistaron. Empezó a conquistar batalla, empezó a ser grande, pero empezó a descuidarse y se olvidó de la palabra de Dios y del llamado. Y a veces dice Proverbios 16:2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus.
A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, nos descuidamos, pero en mi casa yo puedo buscar a Dios. Hoy yo puedo ir a la iglesia, yo no me voy a decir nada mañana. Empezamos a descuidar la zona, empezamos a descuidar nuestro territorio, empezamos a descuidar el don que hay en ti. ¿Sabes algo? Cuando tú empiezas a descuidarte, el enemigo jamás se descuida. La Biblia dice, Pedro dice, el enemigo vino, aleluya, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si Dios no te pierde ni pisar, si Dios no te pierde ni pie ni pisar, es más, la palabra dice, Dios acampa, Dios está en tu territorio, pero el enemigo sabe, aunque Dios está en tu territorio, el enemigo vela, porque cuando tú te descuidas, le estás dando permiso al enemigo a entrar en ese territorio. Gloria sea el nombre del Señor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría enseñada. Cuando nos descuidamos esta poderosa palabra, empezamos a despreciar y a tomar en poco la palabra que viene de Dios y le damos valor a nuestra propia opinión cuando nuestros caminos están torcidos. Cuando Jesús dijo, Juan dijo, viene tras de mí alguien que enderezará los caminos torcidos. Alabado, ese se llama Jesús. Y Jesús empezó a enderezar tus caminos torcidos. Juan empezó a enderezar tus caminos torcidos, pero tú vuelves a mirar la senda que Dios había trazado para ti. Saúl, Dios le había dado tanta bendición. Y un día Dios le dio la visión que él quería. Una visión que hacían años que había pasado. Un conflicto que Dios quería arreglar ya y se lo dio a ti. Dios quiere arreglar este país. Dios quiere arreglar la situación de tu pueblo. Dios quiere arreglar la situación de tu familia. Pero tú tienes que estar atento, como le dijo Samuel, a lo que yo te estoy diciendo. Y le dijo, cuando tú vayas, Samuel, le dijo Saúl, cuando tú vayas a ese territorio, no quiero animales vivos. Niños, aun niños de que mamen de sus pechos. Y al rey todo tiene que morir. Yo raeré de Amalek, los sacaré de la faz de la tierra por haberse metido contigo. Mira bien, cuando digo por haberse metido contigo y conmigo, cuando el enemigo se mete contigo, Dios tiene el plan de sacarlo de tu territorio, que tú no lo ves jamás. Cuando el pueblo de Israel lo siguió los egipcios, Dios le dijo a Moisés, jamás verán a este enemigo otra vez. ¡Wow! ¡Wow! Cuando tú caminas en el paso de Dios, y tú dices, ¿para dónde vas? Para donde Dios te abra camino. Porque Moisés no tenía territorios donde caminar, pero Dios dijo, mira el mar y háblale ese mar, y ese mar se abre. Dios empieza a abrir camino para que tú pases, pero para que tu enemigo no pueda pasar donde tú estés. La única persona que le da cabida al enemigo eres tú. La única persona que se desanima, nadie te puede desanimar, es usted. Es usted que le da camino, porque a veces nuestra personalidad, aleluya, le abre espacio a que el enemigo haga destrozo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, la bendición poderosa. La bendición poderosa que Dios quiere hacer Dios con nosotros queremos, el enemigo quiere romper esa bendición poderosa. Actitudes arrogantes. No te dejas pastorear, no te sujeta a nadie más que a ti mismo. Tiene una propia opinión, te da la gana, viene a la iglesia cuando te da la gana, adoras cuando, es más, a veces la gente adorando desde la iglesia, ni te levantas a adorar a Dios. A veces hay una responsabilidad de un culto en un hogar, ni vas al hogar. A veces el culto empieza a las 9 de la mañana en la escuela dominical, mi iglesia empieza a las 9:10 y tú llegas a las 11. Pero para tu trabajo, y son las 8, entras a las 8 y ya hasta las 7:30 a la puerta de tu trabajo. Empiezas a cuidar unas cosas y descuidar el don que hay en ti. Saúl empezó a descuidar, a no escuchar la visión de Dios. Y cuando tú no empiezas a escuchar la visión de Dios, te ciega. Primero, descuidó y se olvidó de que lo llamó fue Dios, que es una orden celestial. Que Dios había hablado con el profeta, que estaba en boca de los profetas. Segundo, que aunque Dios lo llame, él tiene que ser sujeto a lo que le digan, a lo que Dios quería. Y Dios tenía un plan, pero él tenía propia opción de hacer las cosas. Entonces, Dios le dice, destruye todo eso. Y se fue. Entonces la Biblia me dice a mí que preparó emboscada. ¿Tú sabes lo que es eso? Saúl se preparó para la guerra. Saúl cogió al pueblo, a su enemigo, desprevenido.
Su enemigo no esperaba que Saúl llegara a esa hora de la manera que iba a llegar. Por eso es una emboscada. Entonces dice la emboscada, la palabra, que es una lucha, es una estrategia militar de atacar de sorpresa y con fuerza por cierto tiempo para acabar a su adversario. No es duradera. Una emboscada no es algo que tú hagas siempre, porque la guerra está siempre, pero la emboscada es un ataque sorpresivo, pero con fuerza para dar a su enemigo. Fíjese, y empezó a tener victoria y mató a todos los seres humanos. Y mató a todos, niños, hombres, mujeres, pero dejó vivo al rey. Y dejó vivo los mejores de los animales. Lo más posible para él estaba bien. Tuvo victoria. Llegó el pueblo de Israel contento porque había aniquilado y había hecho a sus enemigos retroceder. Lo malo que no sabía que tenía un enemigo espiritual y ya se estaba haciendo enemigo de Dios porque no estaba haciendo las cosas como Dios las hacía. Hay gente que se descuida su vida espiritual y ven que los milagros se siguen cumpliendo. Hay gente que se descuida en su vida espiritual y están pisando y están bajo sus propias directrices y se olvidan que hay alguien observándolo que lo quiere desechar y que hay alguien que un día le dirá: jamás te conocí, hacedores de maldad, porque confían que destruyeron a su enemigo, confían en milagros y a veces en las señales que su ministerio tiene. Y no te confíes de eso, porque la palabra dice que en aquel día me dirán: en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos muchas señales, los demonios se iban, las enfermedades eran sanas, y el Señor lo mira y le dice: apártate de mí, jamás te conocí. No te conocí porque no me diste el espacio de conocerte. No te conocí porque me sacaste de tu camino y predicaste bajo tu propia, ¿sabes?, tu conocimiento. Mi palabra, aunque tú seas malo, siempre es limpia, y la palabra es viva y eficaz, no importa quién la hable. Si una piedra tiene que botar agua, bota agua. Gloria sea el nombre del Señor. Habrá bendición. La palabra de Dios tiene bendición. La palabra de Dios es la poderosa. El vaso es un instrumento que cualquiera puede decir. La gente, una vez yo me encontraba perdido y los adictos me decían: busca de Dios. Gente que no tenían a Dios en su corazón me recomendaban tener a Dios en su corazón. Gente que no estaban salvadas me recomendaba una salvación. Y gente que anda en los caminos de Dios bajo su propio conocimiento, bajo su propio intelecto, sin un seguimiento, sin un sujetar de los pastores y de la iglesia. Saúl se fue inmediatamente y vino contento. El mismo Dios que empezó a hablar de él en los cielos, de cosas buenas, llamó a Samuel y lo despertó: Samuel, yo quiero hablar contigo de Saúl. Estaba en las conversaciones celestiales, y cuando tú caes, Dios está mirando. Gloria sea el nombre de Dios. Dios está mirando lo que tú haces. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Proverbios, que te leí ahorita, 16:2 dice: los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová te va a pesar. Dios va a mirar lo que tú estás haciendo. Ok, vamos a ver, lo que tú dices es verdad, y te pesa. Y cuando Dios pesó al rey, aleluya, a un rey que había cogido los vasos y había jugado con Dios, lo encontró falso, aleluya. Le dijo: Mene, Terker, Ulparsi, te he pesado y no has dado el calibre, el peso que Dios te dio, que yo quiero para que tú tengas ese ministerio, y tú tienes que cuidar este ministerio. Y cuando llegó Samuel y escuchó: mira, Saúl no ha hecho lo que yo le mandé. Me arrepiento, me duele en el corazón haber cogido a este hombre. A veces qué triste es que tú tengas las cualidades y que tú tengas la visión de Dios y tú menosprecies la palabra de Dios porque te quieres quedar en tu casa, porque te desanimaste. ¡Wow! ¿Sabes? Decirle a Dios: yo me desanimé. ¿Tú sabes lo que tú te estás diciendo? Yo no voy a la iglesia porque yo estoy desanimado. ¿Sabes? Dios me enzorra. Tú estás diciendo eso. Dios me enzorra, no la iglesia, porque la iglesia la compone usted. El avivamiento lo compone usted. El adorar lo hace usted. Ya lo que antes hacía ya te enzorra, ¿sabes? Que Dios te enzorra y te prefieres quedar en tu casa vegetando. Te quieres quedar en tu casa haciendo nada, en vez de cumplir el propósito y luchar la batalla. Si miramos la escritura y mirando los hombres de Dios que desviaron su mirada de un milagro poderoso, tú te vas a dar cuenta que por poco se mueren y por poco se ahogan. Pedro le dijo, váyase en la embarcación
yo iré luego. Y la embarcación se fue. Y de momento se levanta una tempestad grande contra aquella embarcación. Puede ser la tempestad de desánimo. Puede ser la tempestad de la enfermedad. Puede ser la tempestad de la depresión, de la opresión. Puede ser de la tentación. Y estaba golpeando esa embarcación. Y Pedro le dijo a Jesús, cuando vio a Jesús se asustó. Y dijo, no teman, yo soy. Y pero si tú eres, hazme caminar sobre estas pruebas. Pero este mar violento. Y dijo, vente, camina. Y Pedro empezó a caminar sobre la situación. Y a lo mejor tú empezaste a caminar sobre la situación. Y estás caminando con vasos firmes y no te estás hundiendo. Llegó un momento en que Pedro desvió la mirada al maestro y empezó a hundirse. Lo más terrible es que cuando nos hundimos y empezamos a hundirnos, no miramos a nuestro hermano como hermano, lo miramos como contrario. Miramos al pastor como el adversario y miramos a nuestro hermano como el hipócrita y la iglesia como que no sirve. Fue lo primero que hizo Caín cuando empezó a adorar a Dios, y no empezó a adorar a Dios de la manera que se debía. Se enojó con Dios, se enfuñó la cara. Yo que tengo la boca chiquita y con el hocico así, me veré feo, parecería un Twitter, el pichón ese con el amarillito que sale con el gato. Me vería raro, por eso yo me río, mi hermano, para que se me vea la boca normal. Entonces, yo me imagino Caín enojado, molesto. Y Dios le dijo, pero es que si tú no hicieses bien, yo te voy a bendecir. Pero si haces lo malo, no espera que yo reciba bendición. Dentro de la iglesia molesto. Dentro de la iglesia enojado con Dios. Así hay mucha gente dentro de los templos de Dios, molesto con Dios. Entonces cuando tú te molestas con Dios y con la iglesia, lo primero que tú haces, mirar a tu hermano y ese es tu adversario. Lo llamas al campo. Te vas a trabajar y empiezas a decirle a tu vecino, ahí lo que hay muchos hipócritas. Wow, ahí yo no estoy con él porque fulano, el líder de los jóvenes, está con aquel está con aquel. Oye, te vuelve la bochinchera, el bochinchero, te vuelve la comay del barrio. Empieza, en vez de hablar de grandes milagros que hay en la iglesia, empieza a hablar de cualidades que todo el mundo tiene. Caín cogió a su hermano, aleluya, lo llamó al campo y cogió con él, pángalo, lo mató. Lo mató después de salir de un culto. Lo mató después de tener una victoria y de poder tener privilegios de adorar y de agradar a Dios. Pero como no agradó a Dios, lo mató. Dice la palabra que Pedro, gloria sea el nombre, salió de la embarcación y empezó a caminar. Dejó la gente allá. Dejó la gente que tuviera en la embarcación, porque Pedro sabía que Dios iba a bregar el asunto. Pero como comenzó a hundirse, empezó a nadar porque él sabía nadar. Y empezó a tratar de salir de la situación a su manera. Y mucha gente dentro de la iglesia quieren salir de la situación a su manera. Tú les aconsejas, no falte. Tú les aconsejas, sigue para adelante. Mira, no te descuides. No, pastor, yo sé. Si tú supieras, no descuidara el don que Dios te puso en tu mano. No descuidara la posición, ni darías lugar al diablo. No descuidaría la posición que te dio el pastor, el Lionel, dentro de la iglesia. No descuidaría la situación, el pastorado, el ministerio que Dios te ha dado en tu iglesia donde está. Cuidarías con temblor y temor, aleluya, tu salvación. Le darías valor a lo que Dios te valoró. Sabes que Dios primero te llama, empieza a decirte que tú eres precioso, que tú eres hermoso, empieza a decirte cosas lindas, y entonces te dice, toma mi visión, toma, que yo quiero manifestar mi gloria en ti, y empieza a cogerte a ti, y tú empiezas a decir, yo no quiero eso, yo me enzorro, yo no quiero hacer nada. Pones en peligro tu familia, pones en peligro tu situación. Dios quería hacer milagros contigo, y como tú no quieres hacer milagros, viene el diablo a hurtar y a robar y a destruir. Y el enemigo viene a matar y hurtar y a destruir. El enemigo quiere borrarte de la faz de la tierra. Tú le vas a dejar ese espacio al enemigo, no se lo dé. Dice la palabra que Saúl se fue, y cuando llegó a Samuel, lo primero que le dijo, Samuel, he hecho lo que Dios me ha mandado. Porque simplemente se fue a batallar. Porque cogió la palabra por espacio. Estuvo atento, pero no bien lo que Dios le había dicho. Y empezó a pelear. Y como peleó, dijo, yo lo hice. Y Samuel le dice, ¿pero qué es eso lo que yo estoy escuchando? El balido de las ovejas y el brumido de las vacas, de las reses, están gritando, y tú me estás diciendo a mí que tú hiciste la voluntad de Dios. Si Dios tenía una visión, ¿por qué cambiaste la visión que Dios tenía, hombre?
Y dice, no, Samuel, tranquilo, yo lo he hecho. Mira, aquí ha muerto todo el mundo. Yo estoy haciendo las cosas bien. A veces empezamos a excusarnos, a veces empezamos a escondernos, justificarnos de nuestros hechos. Cuando caemos tenemos la mala costumbre que nos justificamos, hombre. Tenemos la mala costumbre que le echamos la culpa siempre al hermano. Dios le dijo a Abel, perdón, a Adán, ¿qué te pasó? ¿Por qué comiste? Eres tú, Dios te llama a ti personalmente. A él no le importa a Eva por el momento. Dios está bregando contigo y Dios le dice a Abel, perdón, Adán le dice, la mujer que tú me diste, la culpa es tuya. Primero le echó la culpa a Dios y después le echó la culpa a la mujer. Qué hombre, qué poco hombre. Qué bueno es cuando decimos yo fallé. Que mi pecado sea blanco, como mi pecado es grande, como el rojo, como el carmesí, pero será limpio como blanco, como la nieve blanca. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú te empiezas a humillar, cuando tú empiezas a reconocer que es tu falta, pero cuando tú no quieres reconocer eso, llega el espíritu, el demonio de la altivez y toma control de tu situación y de tu boca. Rápido empieza a hablar lo que no debe, rápido empieza a actuar como no debe, rápido empieza a señalar. Y cuando le preguntaron a Eva llena del poder del enemigo, dice, fue la serpiente. No hay responsabilidad. No tomas responsabilidad tú mismo, aleluya, de tus propias acciones. La gente te mira y miraban, ahí está la persona que primero llegaba a la iglesia y el último que se iba. Ahora es el más tarde que llega y el primero que te va. ¡Wow! ¡Qué cambio has dado! A veces era la persona que no faltaba dentro del templo y ahora eres visita. Ahora los hermanos nuevos llegan y dicen, y ese llegó nuevo también, porque ni la cara te ven dentro del templo, porque el enemigo te metió dentro del cuarto y el enemigo está buscando degollarte, el enemigo está buscando destruirte, el enemigo está buscando matarte, pero tú le diste el espacio. Aunque Dios está acampando a tu alrededor, tú te estás ahogando. La Biblia dice que Jesús estaba cerca de Pedro, pero jamás le extendió su mano. Él empezó a caminar y como él quería salvarse él mismo, lo dejó que nadara. Hasta que Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. ¿Tú sabes por qué le dijo eso? Porque se cansó de nadar, se cansó de luchar, se cansó de tratar de salvarse porque él nadaba. Ya las olas lo estaban ahogando, ya me estaba tragando, ya estaba tan cansado. La única esperanza era tirar un auxilio. Yo me imagino cuando la ola lo tapó y salir de esa ola, dijo, Señor, gritó ahí a los últimos suspiros, no espere que la ola te tape, no espere, aleluya, que Dios te deseche, no espere que el enemigo te destruya para pedir auxilio. Dios quiere que tú sigas caminando sobre las aguas. Cogió a Pedro y lo levantó, era hora de que hablaras conmigo, hombre de poca fe. Lo levantó y lo puso otra vez en el agua. Camina hacia la embarcación, porque cuando yo le digo tú tienes que caminar sobre este enemigo. Vamos, hombre de poca fe, dile a esos vientos que se vayan, dile a la situación que se vaya. Pero Saúl empezó a decir, no, yo lo hice bien. Y lo que tú no sabías, Saúl, es que tú habías sonado en el nombre del Señor arriba en los cielos. Tú habías sonado, gloria sea el nombre del Señor, en el trono de Dios para grande victoria, para gobernador, para príncipe, para darle libertad contra los filisteos. Ahora tu enemigo te picará el cuello. Ahora yo te deseché a ti y voy a buscar a alguien que sea con el propósito mío. Y cogió Samuel, y mató lo que tenía que matar y quitó del pueblo de Israel aquella ofensiva, aquel destrozo. Desde ahí entonces empezó a Saúl a menguar espiritualmente. Empezó a Saúl entonces a perseguir a Dios. Cogió el llamado que Dios le dio a David y lo persiguió y lo quería hasta matar. Se ciega. La gente se ciega cuando se aparta de Dios. El diablo te ciega cuando tú te apartas. Si tú le das dale un pie al enemigo de tu territorio que invade una cuerda. Tú sabes, la palabra me dice a mí que tú coges las estacas y las expandas. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se acerca y tú te tienes que acercar al enemigo y decirte, salte de mi territorio. Tú eres el que tiene que conquistar. No permitas que el enemigo conquiste tu bendición poderosa.
Qué triste, ¿verdad? Ver lo que a Caín le pasó en Génesis 4. Qué triste ver lo que Sansón le pasó en el libro de Jueces. Se confió de su ministerio. Un hombre que Dios le habló a su familia, que Dios iba a utilizar a ese hombre con poder y gloria, y su familia viendo los milagros que hacía. Qué lindo es cuando hablan de ti. Mira esa joven o ese joven. Mira, no falta, está avivado. Pero qué triste que la gente empieza a señalar. ¿Qué le pasó a fulano? Está apagado con el moco bajado. Está apagado, ya no dice aleluya. El diablo te puso un tape. ¿Sabes? El diablo le puso una curita, una represa. Y con eso está aguantando la bendición de Dios. Y no es que Dios sea más poderoso que el diablo. Es que tú eres que tiene que sacar la curita. Tú eres que tiene que sacar para que la bendición baje. Tú eres el que tiene que quitar la piedra para que los endemoniados, para que los muertos salgan brincando de la tumba diciendo gloria a Dios y empiezan a tomar vida. Para que los podridos huele a perfume. Es momento de que tú te reconcilies con el Señor. No seas como Esaú, que fue desechado por no hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Él la estaba haciendo a la manera de él. ¿Cuántos dicen, están ahí en su casa? Yo no voy a la iglesia porque esa iglesia es un choque hipócrita. Yo no voy a la iglesia porque no visita, pues visita tú, cabezón. Si nadie visita, visita tú. Dios te está llamando a inquietarte a visitar porque te sientes que no te visita. Te tocó ese ministerio. Que son una hipócrita, deja de ser hipócrita, ser una persona que ame. Dios te llamó a ti, Dios te llamó a bendecir. Yo no sé si tú estás descuidando. Sí, no, yo sé que estás descuidando, porque yo tengo que saber que esta palabra para esas personas que están descuidando este ministerio poderoso que hay en ti. Te estoy diciendo que no descuides. Te estoy diciendo, cuida lo que Dios te dio, porque sabes que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Y la palabra dice, no le des lugar al enemigo. Porque el león anda, como dice Pedro, como león rugiente buscándote devorar. Pero yo te presento en este día a un Cristo todopoderoso. A un Cristo que quiere que tú sigas caminando sobre las aguas. A un Cristo que te llama dentro de tu sepulcro, que estás atado, lleno de gusanos, lleno de escoria. Dios te está llamando a que tú salgas limpio. Dios te está llamando a que tú salgas de entre los muertos. Porque si tú sales entre los muertos, aleluya, te alumbrará Cristo. Dios no te quiere entre los muertos. Dios no te quiere que tú seas un sonámbulo o un zombie. Deja ya esa monotonía en tu vida. Dale razón a la bendición que tuvieron. ¿Cuánta gente ahora está en el hospital deseando tener tus dos manos? ¿Cuánta gente está en el hospital o en una cama postrado deseando tener tus pies? ¿Cuánta gente se encuentra quebrantada, mudo, deseando tener tu boca? Y tú te quedas en tu casa porque estás desanimado. Mira, hermano, eso le da un coraje a Dios bien grande. Aleluya. Y eso no le da una alegría al diablo. Dice, como te tengo. ¿Te gusta estar así? Si no te gusta estar así, te invito a que tú ores conmigo ahí en tu casa. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro y oremos al Señor para que Dios haga un milagro poderoso en ti. Hay muchas personas, aleluya, voy a orar. Y en esa oración que quiero hacer por ti, incluye a María, a Mateo y por su familia y un primo de su mamá que tiene cáncer. Madre, quiero oración por ella y por mi Fonseca y por su mamá. Maribel Rivera, Irma Romero, Mari Torres, Mayra Fonseca, Ibe Fonseca, Arnel Tañón, Samuel Sostre, el ministro Samuel Sostre, gloria a Dios, amado amigo y pastor, Iris Normandía, Windy Erazo, Héctor Sánchez, Iris Santiago quiere oración por su esposo, que le están haciendo unos estudios. Esperamos en Dios y por ella y su familia que todo salga bien. Mira, Señor, mira esta familia que pidieron oración y mira esa gente que está llorando en su casa. Esa gente, Señor, que están descuidando su talento, su bendición poderosa. Yo te pido, Dios, que tú hagas un milagro fabuloso. Un milagro grande en su familia. Esa gente que se desanimó y te menospreció tu palabra, te pido que haga una reconciliación con esa gente. Ahora, poder de Dios, llégate a su casa. Reprendemos el enemigo, reprendemos el diablo, reprendemos las olas de desánimo, las olas de la pereza, reprendemos todo poder diabólico y desatamos bendición sobre ellos. Recibe esa alma y escribe su nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde y le dé muchas bendiciones. Y acuérdate
A los jóvenes que el sábado estaremos en Barbosa llevando alimento a los deambulantes y recortando a esa gente, a los barberos del área. Le pido su ayuda para que me ayude a recortar a esas personas. También aquellos que quieran donar una latita de salsa o lo que sea, se comunica conmigo el 424, repito, 424-8971. Y que paquetito de arroz, lo que pueda, se comunica conmigo. Y el viernes tenemos tremendo debate, adultos versus los jóvenes, bajo este mismo libro de Samuel, capítulo 15. Estén pendientes y vamos a ganar, porque el que gane paga las pizzas. Y vamos a ganar, no es una apuesta, porque nosotros los cristianos no apostamos, pero le damos el privilegio, si le ganamos el debate, pues pagamos la pizza. Siempre los papás son los que pagan, pues amén. Gloria al nombre del Señor. Le doy un saludo a Juno Quiñones, que estará el jueves aquí, y nuestro hermano, gloria sea el nombre del Señor, José Santiago, el viernes. Sigue en sintonía con radiovers.org, que hay muchas bendiciones para ti, y visite la página de la iglesia La Voz del Espíritu Santo y vea los estudios de nuestro pastor Lionel, unos estudios poderosos, y los cultos y todo lo que está en la página. Respáldelo. Joven de esta iglesia, es bien importante que le des compartir a la página de tu pastor. El pastor y le digas a las personas, etiqueta la página de esta iglesia, de tu iglesia. Estoy hablando de la iglesia de aquí local. Si hay 15 jóvenes y esos 15 jóvenes comparten esta página, el pastor está contento porque 15 están llevando la carga. Así que tu pastor, que el pastor de aquí se sienta respaldado, la hermana Yadira se sienta respaldado, todo que ella etiquete en su página, usted le da un compartir, comente. ¿Qué te cuesta eso? 15 o 10 segundos. Dale compartir y etiqueta y empieza a hablar de esta emisora. Porque si tú empiezas a hablar de esta emisora, el que tú le hables va a hablar de ellos. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y que muchas bendiciones sobre ustedes. Amén.